Como sabemos, en Dragon Ball AF existen por montón personajes sumamente poderosos. Los mismos son prácticamente lo que nutre la popularidad del mismo, llegando al punto de ser incomparable con cualquier otra facción de Dragon Ball y de la ficción en general por poderosos y exagerados que sean. No obstante, eso no significa que en AF existan seres inalcanzables o increíblemente poderosos de manera exclusiva, pues hay diferentes versos en Dragon Ball en los que también existen monstruosidades sin comparación alguna. Para esto no tenemos que ir excesivamente lejos, pues de hecho en el canon del mismo hay varios de estos seres que con un dedo pueden hacer volar galaxias enteras. Ahora, el día de hoy no buscamos eso, sino algo más allá. Seres capaces de sobrepasar con creces la barrera de la lógica, bajo la cual podríamos decir que su poder es medible. En ese caso la lista se reduce bastante, pues en Dragon Ball Super las deidades superiores son bastante reducidas. El día de hoy hablaremos de una en específico, siendo esta la que mayor capacidad de poder físico o poder de pelea posee en comparación al resto del multiverso. Daishinkan. Daishinkan es un personaje bastante enigmático que incluso a día de hoy posee muy poca información de sí mismo. De él solo sabemos que es el usuario más supremamente avanzado del Ultra Instinto, lo que a su vez le otorga el título del ser más poderoso del multiverso. Es capaz de hacer arrodillarse a ángeles, y de detener en el acto a dioses de la destrucción solo con sus dedos. Este tipo de seres tan abrumadoramente poderosos parecen sacados del mismísimo Dragon Ball AF, por lo que en ese caso vi más que interesante una comparación de este con la escala de poder del anterior. ¿Qué pasaría en Dragon Ball AF si el gran sacerdote apareciera de un momento a otro? Pues eso es exactamente lo que venimos a especular en este vídeo. Con eso sobre la mesa, comencemos hablando un poco de quién es Daishinkan y por qué demonios es tan poderoso. El gran sacerdote vendría siendo básicamente la mano derecha del rey del todo. Mucha gente aún piensa que este realmente funge como un guardián o protector del mismo, cuando no es cierto del todo. Daishinkan es más que nada una especie de aliado, consejero o asistente más que un guardián del mismo, puesto que para eso Zeno-sama tiene a su propia escolta personal. El gran sacerdote ejercería más como un juez supremo, el cual pone al servicio de Zeno-sama su propia dinastía de ángeles para imponer orden en su creación. Según Whis, Daishinkan es el ser con el poder de pelea más alto de todos, y que si de fuerza bruta hablamos, ni siquiera él podría llegarle a los talones. Esto quiere decir de manera indirecta, que el gran sacerdote tiene como mínimo el poder necesario como para dominar a todos los ángeles en activo por sí solo sin mucha problemática. Esto además va aunado con que es probablemente el creador original de la doctrina del Ultra Instinto, pues también se alega que posee el Ultra Instinto más avanzado de todos. Al ser una técnica que según sabemos nunca para de mejorarse, se da a entender que la distancia entre el más poderoso de los ángeles en comparación con el gran sacerdote puede llegar a ser ridículamente grande. No solo eso, sino que debemos tomar en cuenta además que aunque la característica principal de este es el poder bruto, este no es ni por asomo su único fuerte. Como cualquier ángel pero llevado a niveles aún más exagerados, este posee habilidades impresionantes como la de manipular el tiempo, viajar entre universos con naturalidad entre otras posibles habilidades únicas. Daishinkan es un dios increíble cuyo techo está muy lejos de ser visto, y que seguramente muchos de nosotros subestimamos en gran medida. Este jamás ha demostrado seguramente más de un 1% de su poder, y aún así le bastó para dejar en ridículo a dos dioses completamente cegados por la ira. Con lo que hemos visto, con lo que podemos especular y con alguna que otra teoría propia, entonces ¿qué podría pasar si un ser con semejante poder apareciera en Dragon Ball AF de la nada? El cómo aparecería es lo de menos. Realmente tenemos muchos modos de que esto puede que tenga sentido, pero vamos con una lógica que me gustó más que el resto. En esta hablamos de un Zeno-sama que se entera que existe una línea dimensional en la que ningún dios o deidad existe por algún motivo caótico, y esta falta de orden hace que dicha línea sea extremadamente autodestructiva. Para ello mandaría a su mano derecha a solventar este problema, erradicando amenazas que normalmente eliminaría un dios de la destrucción. En ello Daishinkan llegaría, localizando y erradicando con extrema facilidad a seres como Zaiko, Kaarat, Evil Goku, el Ángel Z y demás seres caóticos que impedían el desarrollo natural de la mortalidad. Estos enemigos tendrían cero posibilidades de al menos forzar un combate con el gran sacerdote, hasta la llegada de un ser como Freezer.
Si bien la fusión de villanos es brutalmente poderosa en AF, Daishinkan seguiría barriendo el suelo con ellos con una facilidad aterradora. Al destruirlos, este terminaría de raíz con el tema de Celbucer, por lo que lograría el objetivo de su misión en tiempo récord. No obstante, hay que idealizar hasta dónde podría llegar. En cuestión de poder bruto, Daishinkan solo sería forzado a pelear solamente con transformaciones como el Super Saiyajin 9 en adelante. El salto de poder que se da con estas fases es tan demencial, que incluso el mismo gran sacerdote se vería impresionado. Si bien el Super Saiyajin 9 es poderoso a más no poder, este aún así sería derrotado en una batalla. Aún así, sería el primero en pelear directamente con el gran sacerdote. A sabiendas de que podría ser una amenaza peor que el mismo Celbucer, se optaría por el Super Saiyajin 9 completo. Este ya es un salto inimaginable en la escala de poder, con el cual Daishinkan vería su primer gran reto. El Super Saiyajin 9 completo es un monstruo en toda medida y haría incluso que Daishinkan retrocediera ante algunos de sus ataques. No obstante, y por exagerado que suene, este también terminaría derrotado en base al Ultra Instinto más que nada. El nivel de dicha técnica en un guerrero como Daishinkan debería ser incomprensible, lo cual le daría una ventaja extremadamente grande ante cualquiera. Aún así, dudo mucho que por ejemplo pueda ganarle a un monstruo como Celbucer en su tercera transformación o peor aún en su cuarta fase. Como siempre lo hemos especulado, Daishinkan en mi apreciación podría estar más o menos al nivel o superior de un Celbucer en su segunda fase. No obstante, tenemos que tomar en cuenta otro tipo de factores que también son válidos. En AF una de las características principales es la de siempre superar los límites de los guerreros y villanos por exagerado que sea. En ese caso, también hay que decir que Daishinkan podría tener este derecho. Recordemos que este posee una técnica progresiva como lo es el Ultra Instinto, la cual llevada a niveles supremos puede evadir y contrarrestar lo que sea. En ese caso, ahorillado más no poder contra Celbucer, este podría llegar a evolucionar su técnica, superando con creces al mismo con el pasar de los segundos, llegando incluso a derrotarlo. Aún así, lo que veo extremadamente poco probable, es que este llegue al nivel de por ejemplo un Super Saiyajin 10, ya que el poder que posee dicho coloso es poco menos que ridículo e inalcanzable al menos de momento. Esto como siempre es en base solo a lo que hemos visto hasta la actualidad del gran sacerdote. El que se mantenga en esta escala dependerá completamente del tipo de desarrollo que le den a semejante peleador. Obviamente puede ser mucho más poderoso de lo que imaginamos, pero es cuestión de qué tipo de habilidades le otorguen a futuro, y como Toyota lo explique su potencial aparentemente ilimitado. Aún así me gustaría saber qué tipo de escala le otorgarían ustedes a un ser tan exageradamente fuerte como lo es Daishinkan, y si es igual o diferente a la que planteamos en este vídeo. Como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y nos veremos en una próxima entrega.